Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. ¿Qué dicen las profecías? Escuchemos el mensaje de hoy en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 42 al 44. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Algunos conocen las Escrituras y dicen, ¿no dice que es de Belén que ha de venir el Cristo? ¿Y por qué dicen eso? Sí, eso lo decía Miqueas 5:2. Mas tú, Belén Efrata, pequeña, de ahí saldrá el Salvador. Era Belén. Pero cuando hablan de Jesús, dice, como dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Lo que sucede es que Jesús nació en Belén, en la parte sur, pero Nazaret era la parte norte de Galilea. Y por eso se confundió mucha gente en Galilea porque le llamaban el Galileo, pero Jesús no nació en Galilea, nació en Judea, nació en Belén de Judea. Y en Nazaret, que es de Galilea, es donde él se crió. Y por eso decían, bueno, ¿y por qué hablan de que de Nazaret es él cuando dice la Escritura que es de Belén? Por eso estaban confundidos. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y luego dicen, bueno, ¿y no es de David, del linaje de David que ha de venir? Sí, así lo decían las Escrituras. Recordemos 2 de Samuel 7, versículos 12 y 13 que dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí se daba una pincelada del Mesías, de Jesús, que vendría del linaje de David. Sí, estaban ciertos. Estaban en lo cierto. Jesús nacería del linaje de David, pero la confusión era porque creían que Jesús era nacido en Nazaret. Él se había criado, pero había nacido, según la profecía, en la ciudad de David, como dice Lucas 2, 11 y 12. Cuando el ángel menciona estas palabras y dice a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Estamos notando, se habían cumplido las profecías, pero había confusión. ¿Quién estaba haciendo o dando esta confusión? El enemigo, usando a los líderes religiosos, diciéndole que Jesús era un engaño, un falso, que Jesús no estaba en las Escrituras, no era el Cristo. Solo aquellos que investigaban con la bendición y la orientación del Espíritu Santo eran los guiados para entender quién era Jesús. ¿Cómo podemos entonces explicarnos que en el nacimiento de Jesús vienen unos llamados magos o personajes de Oriente? ¿Cómo llegaron? ¿Quién los guió? Esto no era un asunto solamente de decir que Jesús nacería en Belén, era porque el Espíritu Santo los guió a Belén, a estos hombres que no eran judíos. Y ellos fueron los primeros que vinieron a adorar a Jesús. Por esto no es un asunto de un pueblo que solamente los judíos eran los salvos. Este es un mensaje para todo el mundo, para ti, para mí, para que hoy comprendamos que la salvación está en todos aquellos que aceptan a Jesús, aceptan sus palabras y aceptan cómo las profecías se cumplieron en Jesús y se van a cumplir porque viene una profecía. Y es la de la segunda venida y que todos nosotros como cristianos tenemos que esperar, predicar y apresurar. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.